Continuamos con ese tema del Seminario de Sanidad y Milagros, Señor. Creemos que a través de este tipo de serie de enseñanzas, Señor, vamos a instruir a tu iglesia, a tu pueblo, y vamos a cumplir el ministerio de Efesios 4, 11 y 12. Tu palabra dice que hemos sido constituidos pastores, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ellos lleguen al varón perfecto, Señor, a la estatura del varón perfecto que eres tú, Jesús. Y cada vez se cumplan en ellos, Señor, que hagan tus obras aún mayores y puedan deshacer toda obra satánica aquí en la tierra, Señor. Mi idea es contribuir contigo, Espíritu Santo, para educar a tu iglesia, para hacer discipularla, para instruirla, para que sea una iglesia poderosa de fe, una iglesia gloriosa que pueda recordarse muchos años y siglos, y por la eternidad quede registrado, Señor, que hicimos tus obras, Jesús, que hicimos tu voluntad y que hicimos lo que tú nos dijiste, Jesús. Esa es la intención de mi corazón, poder servirte, Jesús, poder servir a tu iglesia, a tu cuerpo, a tu pueblo, poder servir a cada ministro, poder servir a esta humanidad que te necesita, Jesús. Te honro en esta maravillosa tarde y te doy toda la adoración, la alabanza y la exaltación, Señor. Espíritu, sabiduría de revelación, según Efesios 1:17, yo lo desato, lo declaro en esta tarde, manifestándose la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16, para oír tu palabra, entender tu palabra, y que se abran los oídos y ojos espirituales y podamos, que nos caiga la revelación de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor Jesús, y que cada oyente pueda ser edificado, pueda ser discipulado y puedas instruirse y ser educado, Señor, en su ministerio, en el nombre de Jesús, para que sean ministros fuertes, poderosos y gloriosos. No una iglesia derrotada más, no una iglesia que sufre, no una iglesia que es abatida por Satanás, el diablo, sino al contrario, una iglesia más que vencedora. Es lo que queremos preparar, Señor, para que cuando tú vengas aquí a la tierra, realmente digas, yo vas a hallar fe aquí en la tierra, vas a hallar discípulos, Señor, que están practicando lo que tú dijiste en tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por la sabiduría y la revelación que proviene de ti, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Declaro que somos tu cuerpo aquí en la tierra, que somos la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús hacemos tus obras y aún mayores. En el nombre de Jesús, todo pensamiento lo llevamos cautivo a tu palabra, Señor. Y declaramos que somos árboles plantados juntos a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de internet. Dios les bendice, Cristo les ama. Nosotros también continuamos con el tema que se llama el Seminario de Sanidad y Milagros. Toda persona de habla hispana, Centroamérica, Sudamérica y los hispanos de los Estados Unidos, Norteamérica, cualquier persona que nos pueda ver de habla hispana también de acá de España y de cualquier otro lugar, Dios les bendice, Cristo les ama, y creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica para usted. El Espíritu Santo quiere instruirlo en esta tarde, en esta noche, cómo operar como la iglesia primitiva en el poder de su Espíritu. Una iglesia gloriosa es lo único que el Señor quiere preparar en este tiempo, y esa iglesia gloriosa ya la está preparando en el nombre de Jesús. Así es que invitamos a cada persona que nos ve a través de estos medios que nos siga cada una de nuestras enseñanzas a través de la página Fe por Guadalajara, y también nuestra página de Ministerios Palabra de Fe Jalisco, así como en YouTube también. Nuestra página de YouTube se puede suscribir, también se llama Fe y Poder Guadalajara. Ahí está toda la serie de enseñanzas totalmente seriadas en listas de reproducción, en carpetas de listas de reproducción, están totalmente seriadas, completas, para que usted sea instruido, sea capacitado para toda buena obra. Así es que, y están totalmente gratis, nosotros no vendemos las enseñanzas, así es que usted las puede totalmente gratis, las puede tener a través de nuestras listas de reproducción, a través de nuestra página Fe y Poder Guadalajara de YouTube. Muy bien, vamos a comenzar. Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso, glorioso Señor Jesucristo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda
toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ok? Es importante, este seminario de sanidad y milagros tiene el objetivo principal, creo que vamos a cumplir el objetivo principal, que es que cada persona sea capacitada para actuar como actuaron los discípulos de Jesús. El apóstol Pedro, por ejemplo, que echó, o más bien sanó un paralítico por el poder del Espíritu Santo en el templo de La Hermosa. Esa es nuestra alarma, ¿verdad? Es la alarma todos los viernes, Dios mío, se oye a la misma hora, ¿no? Que la iglesia primitiva que la iglesia actual sea capacitada como la iglesia primitiva. Como el Señor Jesús capacitó a sus 12 y los 12 capacitaron a otros que vinieron después, como fue Esteban y Felipe. Asimismo, en este tiempo seamos capacitados por el Espíritu de Dios, por esta enseñanza que nos da el Espíritu Santo, para que usted pueda operar, actuar igualmente con los mismos milagros y aún más poderosos que la iglesia primitiva. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que tengamos una iglesia poderosa, que donde quiera que andemos nos sigan las señales y los milagros. Ese es el objetivo de este curso o seminario, capacitar a cada persona para edificar a cada persona, edificar el cuerpo de Cristo, para que lleguen por lo menos se aproximen a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Ese es nuestro objetivo. Y puedan verse que pueden echar demonios, puedan sanar enfermedades y se vean milagros creativos del Espíritu de Dios. Ese es el objetivo principal. Ok, ahora necesitamos ver por qué no se ven milagros aún. Primero, Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Es decir, cada uno que recibimos el poder debemos de ser testigos de Cristo. Y la única manera de ser testigos de Cristo es cuando se ven los milagros, las señales y las maravillas, porque el evangelio es un evangelio de poder. ¿Sabía que el apóstol Pablo dijo: no he venido con palabras persuasivas? Yo creo que la mayoría de las personas ya están enfadadas de las palabras persuasivas. 1 Corintios capítulo 2 versículo 4: y ni mi palabra, dice Pablo, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas. 1 Corintios 2:4: y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjese, qué maravilloso es esto. Ya no tenemos que ser una iglesia derrotada, no tenemos que ser una iglesia que Satanás nos esté atacando toda la vida. Ahora somos una iglesia gloriosa. Por eso dice el apóstol Pablo que no predicamos para persuadir a las personas, sino que demostramos con el poder del Espíritu Santo que Dios está con nosotros. El sábado pasado que salimos, mi hermano, fue glorioso. Pudimos ver milagros impresionantes y maravillosos. Personas que ministramos en la semana por teléfono, sanando enfermedades incurables. Por eso salimos a las calles a sanar a los enfermos, a predicar el reino de Jesús. E invitamos a cada persona que nos está viendo a través de estos medios que cumplan la misión de Marcos capítulo. Mire, siempre que nosotros nos paremos en un lugar, no va a ser nada más con puras palabras, siempre debe haber demostración de poder. Siempre debe haber demostración de poder. Vamos a Marcos capítulo 16, dice en el versículo 15: Jesús, después de que murió y resucitó y se les apareció a los 11, dice el 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo las primeras palabras de Jesús que le dio a la iglesia primitiva. Después de resucitar, les dio una encomienda, les dio una asignación, les dio una actividad, les puso una misión, y la misión fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Es una comisión que nos dejó el Señor Jesús, ¿ok? Primero, ir a predicar el evangelio a toda criatura. Ya que la criatura es salva, ¿qué cree? ¿Qué cree que vamos a hacer?
invitarlos a un lugar como este para prepararlos como discípulos. Ese es el objetivo, prepararlos como discípulos de Jesús para la obra del ministerio. Pero primero, ¿qué es? Salir a las calles a predicar. Por eso, id por todo el mundo. Es decir, no te quedes en cuatro paredes. En cuatro paredes no vamos a predicarle a nadie. En cuatro paredes vamos a enseñar a la iglesia. Aquí en la iglesia se enseña a los ya convertidos. En el mundo, allá tenemos que ir a predicarles el evangelio. Predicarle, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es una asignación, es una obligación que nos ha dejado el Señor Jesús. El que creyere, tú predicas. El que crea cuando tú predicas, dice, y sea bautizado será salvo. Bueno, bautizado, la palabra ese bautizado, estamos hablando del bautismo, es el bautismo en Cristo Jesús, para que usted me entienda. No significa que te echen agua y ya eres salvo porque te echaron agua, no. El bautismo en Cristo Jesús significa que Jesús fue a las profundidades del abismo y tú reconozcas eso. Y cuando Cristo fue a las profundidades, tú fuiste juntamente con Él, para que me entiendas. En el ámbito espiritual es como si nosotros hubiésemos ido a la profundidad del mar. En Romanos capítulo 6, ahí viene el bautismo. No vamos a ir para allá porque ahorita estamos en otro tema, ¿ok? Pero bautizado significa ser bautizados en Cristo Jesús. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si no salimos a predicar, ¿podrán creer? Dígame, si no salimos, tenemos que salir a predicar. Para eso usted se le está discipulando, ¿ok? Si este seminario Sanidad y Milagros, si yo le enseño y no salimos, pues es un seminario a medias, ¿verdad? Porque el sábado practicamos lo que aprendemos aquí en teoría. El sábado fuimos y lo practicamos y vimos grandes milagros maravillosos de personas sanando de enfermedades incurables. Una persona sanando de riñones, otra persona sanando del problema de columna, etcétera. Entonces, todo discipulado, toda instrucción, toda que nos dé el Señor Jesús es para practicarlo. Por eso dice Pablo, no son palabras persuasivas las que salen por mi boca, sino hay demostración del poder y del Espíritu, del poder del Espíritu Santo, demostración del poder del Espíritu. Siempre debe haber demostración del Espíritu y de poder. El Evangelio es un Evangelio de poder, no es un Evangelio solamente de palabras persuasivas. Ya la gente está harto de tanta religión. Ahorita lo que quiere es, demuéstrame con el poder del Espíritu, demuéstrame que Dios está contigo. Las personas solamente así creerán. De antemano los milagros y las señales son para el mundo. Sin embargo, muchos están ministrando a la propia iglesia. Bueno, la iglesia tiene que ser ministrada, pero va a llegar a la estatura del varón perfecto, de tal manera que la iglesia o el nuevo creyente pase un tiempo, se prepara, se instruye, él ande orando por otros enfermos. Ese es el objetivo. Pero primero tenemos que ir al mundo a predicarle el evangelio. ¿Para qué? Para que una vez que oyó la predicación de la palabra, creyese, ¿y qué más? Para que sea salvo. Y luego dice, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Lo feo sería que nunca se les haya predicado. Eso sí es feo. Imagínense, va a llegar la persona, es que a mí nunca me predicaron, y con justa razón tendría justa razón de decir, nunca me predicaron, porque los hermanitos se llevaron siempre en cuatro paredes, nada más ellos mismos, escuchando la palabra entre ellos mismos, viéndose la cara a los mismos, y nunca salieron a predicar el evangelio. Esta es una asignación, una responsabilidad que nos ha dejado el Señor, ¿sabe usted? Entonces tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para el que crea sea salvo. Y luego dice, pero el que no crea será condenado. Pero ya para poder no creer es porque oyó y rechazó. ¿Entendemos ahí? Oyó y rechazó. Entonces, si vamos por el mundo, dice el 17, entonces si vamos a predicarle al mundo, predicamos el evangelio para que el que cree sea salvo. Entonces sí, estas señales seguirán a los que creen. No pueden seguir señales a los que creen si no salen a predicar y a practicar un seminario de sanidad y milagros. O sea, definitivamente no habría sanidad de milagros, o sería muy complicado.
Sería muy complicado que hubiera sanidad y milagros. Por eso la mayoría de las iglesias, mi hermano, prefieren invitar a un evangelista, a un predicador, para que ore por la gente, para que reciba sanidad y milagros. ¿Por qué creen? Porque la mayoría de los congregantes no están capacitados ni discipulados para orar por sanidad y milagros, para orar por personas que están enfermos. No están capacitados. Por eso tienen que traer gente de otro lado. Nosotros no tenemos que traer un evangelista para que se vean milagros, ¿sabe usted? Yo le puedo decir a la pastora Elena, ahora por una, ese es un milagro. No ocupamos un evangelista. Pero ella pues ya tiene varios años capacitándose, ¿no? Ok, entonces ¿qué necesita? Ir a predicar el evangelio para que el que creyere que sea salvo. Y el que no crea dice que será condenado. El único problema es que la responsabilidad nos las dio a nosotros. Y si no salimos, es una gran responsabilidad no salir. Es una gran responsabilidad porque él dijo, id. Es decir, no te quedes en cuatro paredes, id, vayan. Es una gran responsabilidad, mi hermano. Que iglesias, desafortunadamente lo digo, no lo están haciendo. Ese es el problema, que hay iglesias que no lo están haciendo. Pero bueno, cada quien sabrá en su conciencia si realmente, ahí es donde se demuestra si realmente hay misericordia por esta humanidad, hay amor. Porque yo sería un hipócrita que les diga, oh sí, mira, hay que salvar al mundo, hay que rescatar al mundo, pero yo soy el primero que no les pongo el ejemplo y no salgo. Vayan ustedes, hermanitos, y yo me quedo aquí bien, en cuatro paredes. Eso sería un hipócrita, mi hermano. Pero tenemos que demostrar con hechos de que realmente amamos a la gente. Óigame, nos rescató el infierno para decirle a ustedes, hermanitos, quédense en cuatro paredes, ¿eh? O sea, sería algo fatal. Esa es la palabra, fatal, que promovamos que no salgan. Si yo promuevo que no salgan, imagínense. Entonces, ¿contra quién estás? ¿Estás a favor de Cristo o contra Cristo? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué está pasando con tanta iglesia que prefieren estar encerrados? Unos por temor al virus, otros porque definitivamente no quieren, otros porque... Es que mi hermano, es muy cómodo quedarnos sentados. Nosotros duramos años sin salir y era muy cómodo para mí. Pero ¿qué cree? El Señor me llamó la atención. Me dice, ¿quieres continuar siendo cómodo? ¿O qué es lo que quieres? ¿O hacer mi obra? Si no vamos a las calles a ministrar a los enfermos, ¿cómo podré imitar a Cristo Jesús primero? ¿Cómo podré imitar a la iglesia primitiva? ¿Y cómo podré ver manifestación del poder de Dios? Nunca lo voy a ver. ¿Entendemos ahí? Ok. Entonces, vayan por el mundo. ¿Estamos de acuerdo que es una asignación? ¿O yo soy el único loco que entiendo mal la palabra? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Si es una asignación o no? Y fue el primer mensaje que les dio después de que resucitó, ¿verdad? Fue el primer mensaje. Porque dijo, ahora sí ya resucité, ya pueden nacer de nuevo las personas que tú le prediques acerca de mí. Para que crean y sean salvos. Y si no creen es porque tú les predicaste y me negaron. Y así serán condenados. Y ya no tendré yo una justificante para decirle, bueno, sí es cierto, te predicaron el evangelio, oíste Agustino, te predicaron el evangelio Agustino. Y tú me rechazaste. Pero de otra manera, si estamos encerrados en cuatro paredes, ¿cómo la gente va a escuchar la predicación del evangelio? ¿Cómo? Nunca se va a dar ese caso. ¿Cómo vamos a sanar a los enfermos? Nunca vamos a ver esos casos. Tenemos que practicar la sanidad a los enfermos. ¿Ok? Sobre esa misma comisión, esa misma comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ok. Ahora, ya que vengan aquí, les prediquemos el evangelio, ¿qué creen que hicimos? Sanamos a los enfermos y les dejamos una hoja donde vienen nuestras páginas para que escuchen la palabra. Porque se les sembró una semilla inicial. Y luego se sembró una semilla y luego se les da una información donde sabes que escucha por internet esas enseñanzas. Están en YouTube, están en Facebook, en la página Facebook de Guadalajara. Escucha, y ya por el oír viene más fe. Ya por el oír viene la fe para que se confirme su salvación, ¿me entiende? Esa es la ventaja que tenemos ahorita a través de los medios de comunicación, pero tenemos que salir.
Esa es una comisión, salir, predicar el evangelio, para el que crea sea salvo. Y lo más poderoso que hay aquí, mire, dice en Romanos capítulo 10, mire, qué impresionante, ¿no? Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, pero que le invoca de todo corazón, que le invoca creyendo, ¿ok? Estamos entendiendo ahí, ¿sí? No nada más es abrir la boca, Señor, te recibo en mi corazón, no. Tiene que invocarle con todo su corazón creyendo en el Señor. ¿Estamos entendiendo ahí? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí el apóstol Pablo es muy drástico aquí. Porque dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Esa es una pregunta. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no? Dígame usted, ¿cómo invocarán? Dígame, ¿cómo invocarán? En el cual no han creído. ¿Qué necesita para creer la gente? Oír la palabra. ¿Okay? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Está bien poderosas estas palabras. ¿Y cómo irán sin que los hermanitos que están en cuatro paredes no salgan a las calles a predicarles? Dios mío. Son cosas demasiado básicas como para entender que tenemos que ser una iglesia que evangelice. Ahora usted se pregunta, hermano, pero yo no soy evangelista, por eso no salgo a las calles. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tiene que ser alguien evangelista para salir a las calles a predicar el evangelio? No. Toda persona puede predicar el evangelio. El único problema es que hacer discípulos ya no cualquiera lo puede hacer. Para eso los discípulos tienen que venir a congregarse para ser discipulados. No cualquier persona puede discipular, ¿ok? Porque para que alguien discipule, tiene que hacer las obras de Jesús. Si no las hace, no puede estar discipulando. O sea, un ejemplo. ¿Cómo puedo, si yo no voy a las calles a que usted me vea? Bueno, yo vi al pastor cómo ministró a tal enfermo y sanó. Y le predicó el evangelio y recibió a Cristo. Yo los estoy discipulando no con teoría, sino con práctica, porque yo voy y les pongo el ejemplo, ¿ok? ¿No es mejor que el predicador les ponga el ejemplo? Sí es mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podrán aprender ustedes si yo no les pongo el ejemplo? Pues. Ahora, segundo, ¿cómo usted puede discipular a otro si usted no imita al pastor cuando le puso el ejemplo? O sea, ¿cómo podrá usted discipular a otro? No puede discipular a alguien. Si usted no opera en las mismas obras de Jesús, no puede discipular a alguien. ¿Cómo puede decir al nuevo creyente, mira, te voy a enseñar para que cómo ores por los enfermos, Pero ¿qué crees? Yo nunca he salido a ministrar a los enfermos, o sea, ¿cómo lo va a discipular? Por eso tienen que venir a congregarse para ser discipulados, ¿ok? Pero ir a predicar el evangelio, todo lo podemos hacer. Todo lo podemos hacer. Sin embargo, les estamos enseñando lo teórico y lo práctico de este curso, para que vean que ustedes que los milagros sí se ven. Y están sucediendo los milagros, están sucediendo milagros maravillosos a través de este curso. ¿Ok? Entonces les pongo la teoría y les estoy dando la práctica. ¿Estamos entendiendo? El Espíritu Santo confirma con la práctica la teoría que yo les estoy dando aquí. Eso realmente es un buen discipulado, De otra manera sería puro, mira, bla, 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 bla. De otra manera sería puro bla, bla, si no les pongo yo el ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Romanos 10:13? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Parece ser que esa palabra quedó exactamente ubicada en ese tiempo de pandemia, que las iglesias se encerraron, no salieron. Nosotros nunca, lo único que sí dejamos de predicar en las calles, ¿no? Cuando estaban los 3 meses más fuertes, pero de ahí en adelante volvimos a salir a las calles a predicar. Aprovechamos cualquier momento para salir a predicar a las calles. Esperábamos que ya se abrieran para salir a predicar a las calles. ¿Entendemos? Porque sabemos la comisión ¿y qué crees? Esto trae grandes recompensas. Grandes recompensas trae esto. Entonces, ¿cómo van a oír? Dígame usted. ¿Cómo van a oír las personas? Participe. ¿Cómo van a oír? Cuando nosotros les prediquemos, ¿verdad? Es algo normal, es algo que... Pero ¿cómo irán, dice el apóstol Pablo, si no salen a las calles a predicarles? O sea, toda iglesia debe tener esta misión.
de antemano, el objetivo principal por lo cual estamos aquí en la tierra son dos: predicar el evangelio y luego hacer discípulos. Pero no todos van a ser discípulos, a lo mejor el pastor es el que va a ser los discípulos, ¿me entiende? A lo mejor no todos pudieran tener la capacidad de ser un discípulo, pero el pastor, para eso los invitamos a la iglesia. Ya eres salvo, ok, pues te invitamos para que te congregues con nosotros. Entonces, ¿cómo van a oír si no salimos a predicar? Es unas palabras tan fuertes. El objetivo del evangelio es predicar el evangelio para rescatar personas del infierno. Es si no el principal, por lo menos es uno de los principales, o por lo menos el 50%. El 50% de lo que usted vino a hacer a la tierra es predicar el evangelio para que la gente oiga y sean salvos. ¿Entendemos ahí? Es el 50% del evangelio. El otro 50% es instruir, discipular a las personas para que vivan por la fe y hagan las mismas obras de Jesús. Ese es el otro 50%, que ese ya nos corresponde a nosotros, un ejemplo pues. Pero el 50% le corresponde a la iglesia en general, predicar el evangelio y predicar el evangelio a toda criatura, al que no tiene a Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que sean salvos, ¿ok? Para que creyera fuera salvo por la predicación, el que crea por la predicación de usted sea salvo, ¿entendemos? Y fue la primera instrucción, fue lo primero que le dijo Jesús. En otras palabras, Jesús le dijo: hermanitos, quédense encerrados, quédense encerrados, enciérrense. No, sino todavía dice: prediquen el evangelio, pero ¿qué creen? Esperen todavía solamente unos días a que venga el Espíritu Santo para que les dé el poder. ¿Sí recuerdan esas palabras, verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito darles el poder. Una vez que ya nos dé el poder, pues ya tenemos el poder y la autoridad en Cristo Jesús y ya podemos salir. ¿Estamos entendiendo ahí? Tenemos que hacer, este curso es teórico y es práctico. Ok, requisito indispensable para poder ministrar o suministrar u orar por los enfermos y ver la eficacia de la manifestación del Espíritu Santo. Ese requisito es indispensable, no lo podemos quitar. Si no existe en una persona este requisito, difícilmente se verán milagros, señales y maravillas. Difícilmente. Dice: ya somos templo del Espíritu Santo, ya recibimos el poder del Espíritu Santo, ya somos uno con Cristo, Cristo ya nos dio la autoridad. Todo eso es muy bueno. Todo es muy bueno en lo que hablamos principalmente, que la gloria que Jesús, en la que operó Jesús, es la misma gloria que nos ha dejado. Todo eso es muy bueno, pero este requisito es esencial en todo creyente para que se vean sanidad y milagros. Si usted, amigo de internet, no lo tiene, pues le invito para que comience a tenerlo. Este requisito es manifestar la misericordia de Cristo a través de nosotros. Manifestar la misericordia de Cristo y la compasión de Cristo que sea manifestada a través de nosotros. Tener el mismo sentir de Cristo. Sin este requisito no se verán milagros y sanidades. Si no hay compasión y misericordia en nosotros, no hay. Oiga, mi hermano, debemos estar sufriendo porque personas todos los días están yendo al infierno, sufriendo por lo menos en nuestra conciencia. Yo digo que nuestra misma conciencia nos debe redarguir, ¿no? Es un requisito indispensable para ministrar y ver la eficacia de la manifestación del poder de Dios, la eficacia. Por eso yo le digo que tenemos que orar y debe haber una eficacia del 100%. Después que usted tome este curso debe haber una eficacia del 100%. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí? El mismo sentir de Cristo tiene que haber en Filipenses capítulo 2 versículo del 4. Bueno, desde el 1, Filipenses capítulo 2 versículo 1 dice la palabra así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, él está diciendo que si hay en nosotros eso, ¿ok? Si, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, en nosotros, ¿ok? Si algún consuelo de amor en nosotros, si alguna comunión del Espíritu en nosotros, si algún afecto entrañable en nosotros, si alguna misericordia en nosotros.
Si hay misericordia en nosotros, entonces dice, completen mi gozo, dice el apóstol Pablo. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿Qué debemos de sentir? ¿Qué es lo mismo? El mismo sentir, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué significa sentir una misma cosa? En ese contexto es sentir lo que Cristo sintió por esta humanidad. Y le voy a decir porque aquí, mire, fíjense lo que dice. Dice el versículo, el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando nosotros salimos a las calles ya no estamos mirando nosotros nuestro beneficio, porque sí es cierto que es cómodo, Dios mío, es demasiado cómodo quedarnos en nuestras casas. Demasiado cómodo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No es cómodo pensar que voy a salir a la calle. No es cómodo que voy a caminar. No es cómodo que voy a pasar calor. No es cómodo nada de eso. No es cómodo. Pero necesito mirar por esa humanidad que está muerta espiritual y que necesita que le predique el evangelio para que sean salvos. Y aquí viene, mire, aquí viene lo que dijo el apóstol Pablo: si hay alguna misericordia en ti, en nosotros, si hay alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo que sintió Cristo. Y este fue el sentir de Cristo. Versículo 5: haya pues en vosotros este sentir también que hubo también en Cristo. ¿Qué fue lo que sentía Cristo? ¿Qué era lo que sentía Cristo? Misericordia. Haya pues en mí este sentir. Haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Él vino y se despojó de ser Dios y en su humanidad vino a sufrir en esa cruz por esta humanidad. Esa misericordia en Cristo. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que murió Cristo por usted y por mí? ¿Por qué cree que murió por esta tierra? Por los habitantes de esta tierra. ¿Por qué cree? Porque nos amó con misericordia entrañable. Tuvo compasión de nosotros, ¿ok? Ese mismo sentir yo creo que debe haber en todo creyente. Ese mismo sentir, ¿ok? Que Él vino y se despojó. No le importó lo suyo, le importó lo nuestro. Y ahorita en ese tiempo a nosotros no nos debe importar lo nuestro, porque lo nuestro está suplido por Dios. Busca primeramente el reino de Dios y Él te suple todo lo demás. Está suplido por Él, no tenemos por qué afanarnos. ¿Cómo voy a comer? ¿Qué le voy a hacer? Olvídese de eso, usted haga la comisión que le dejó Cristo. ¿Sí? Hagamos esa comisión que nos dejó Cristo, ¿ok? Dice, entonces, ¿debe haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo? ¿Sí o no? ¿Cuál fue el sentir? Nuevamente regresamos a Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación, y dice al final, si hay alguna misericordia. Si en nosotros hay misericordia, tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿ok? Ir a predicar el evangelio y para que el que creyere fuere salvo, y el que no creyere a su mensaje que cree, será condenado. Nos han dado portazos, nos han cerrado la puerta, nos han hecho cara fea, no nos han abierto la puerta, nos han dicho gracias, está bien, nos tratan a Lucas, pero hay personas que nos han abierto su casa, como el sábado pasado. En dos casas pudimos ver milagros extraordinarios, como el Señor obró ahí de una manera milagrosa. ¿Ustedes creen que el Señor no quería quitarles esas cargas a esas personas? Claro. Si yo no salgo, estoy dejando que el mundo usted siga siendo cargado, primeramente por el pecado y segundo por la enfermedad. Si no nos duele que alguien se va a ir al infierno el día de hoy, si no nos duele, mi hermano, es porque no tenemos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si no nos duele es porque no tenemos ese sentir. Ahora, esta enseñanza es para que tengamos ese sentir, ¿me entiende? No es para criticarlo a usted, decirle, hermano, usted nunca ha tenido ese sentir, mire que usted está mal, no. Es para que comencemos a tener ese sentir. ¿Sí me entiende usted? Sí me entiende, ¿verdad? El mensaje es para que comencemos a tener ese sentir. No es para criticarlo de que usted no tiene ese sentir, no lo tome por ese lado. Es para comenzar a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
que Él no le importó, Él mismo se despojó de ser Dios para venir a servir a esta humanidad. No debe importarnos a nosotros mismos. Quitemos toda comodidad de estar en cuatro paredes. Y a hermanos en Cristo que no ven por internet, quiten su comodidad de estar en cuatro paredes en una iglesia. Cuando hablo de este tema lo hablo realmente porque necesito retransmitir este mensaje que necesitan oír muchas personas que ya han dejado la comisión que Cristo les ha delegado, ¿ok? Ahora, necesitamos exhibir las características semejantes a la de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre se despojó de su unigénito Hijo. Entonces, necesito exhibir características semejantes a la de mi Padre, de mi naturaleza. Su naturaleza como Hijo de Dios es tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Tener el mismo sentir del Padre que envió su unigénito para que muriera. Ok, ese mismo sentir. Lucas 6:35. Hay dos palabras importantes, misericordia y compasión, que literalmente son lo mismo. Lucas 6:35, mire. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amen a vuestros enemigos. Complicado, ¿verdad? Hagan el bien y presten. También complicado. Pero ya pronto vamos a estar prestando en el nombre de Jesús. No esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Mire, hay recompensa. Y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, si nosotros hacemos las obras de Jesús, no vamos a esperar nada de esa gente. O sea, yo no espero inclusive yo no espero, se siembra una semilla. Y no necesariamente tienen que venir a esta congregación las personas a congregarse. Pueden ir a otra congregación más adelante. Pero ¿qué cree? Oyeron la predicación del Evangelio del Reino. Oyeron acerca de Jesús el Salvador, el Sanador. Porque les llevamos se sembró una semilla. Y ahorita ya no han entendido la importancia de sembrar una semilla. Ya no se entiende ahorita. Porque prefieren mejor quedarse en cuatro paredes, nuevamente lo insisto, a ir a sembrar la semilla. La semilla se tiene que sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar, dice la parábola del sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar. Tenemos que sembrar la semilla de la palabra, del mensaje de salvación. Y dice el 36, algo importantísimo. ¿Cuántos saben que tenemos la naturaleza de Dios nosotros? Somos templo del Espíritu Santo. Nuestro espíritu tiene la naturaleza divina, no nuestro cuerpo ni nuestra mente, pero en el espíritu habita Dios. Somos uno con Cristo. Entonces dice, sed pues misericordiosos, dice el 36. Sed pues ¿qué? Misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El Padre envió a su unigénito para que muriera por mí. Ya no voy al infierno. Y por esa misericordia que me mostró el Padre, yo tengo que hacer lo mismo para los demás. Ir a llevarles el Evangelio de que hay un Salvador que los va a rescatar del infierno. Predicarle el Evangelio del reino y sanando a los enfermos. Marcos 16:18, sanen a los enfermos. Estas señales les van a seguir. Y es Cristo el que dice que Cristo confirma la palabra, fíjese que sale por nuestra boca. Y es Cristo el que hace las señales, porque es Cristo haciendo las obras del Padre a través del poder del Espíritu Santo, utilizando a los hijos de Él. ¿Me entiende? Son mensajes tan importantes y son básicos, básicos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué significa ser misericordioso? Que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, en mí y en usted. ¿Entendemos ahí? Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando de Cristo. Por lo cual, Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser ¿qué? Cristo vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nuevamente, en su misericordia nos quitó el pecado. La naturaleza de pecado no las quitó. Por eso mi espíritu ya no va al Hades o Seol. ¿Pero qué vino a ser Cristo? Vino a ser misericordioso. Él vino a ser misericordioso. En otras palabras, la misericordia que estuvo en Cristo Jesús debe estar en mí, y ya está más bien. Porque dice Romanos, creo que 5:8, que el amor de Dios ha sido derramado en su... ¿A
Aquí está el amor de Dios, y el amor de Dios solamente que tenemos que mostrarlo para que se convierta en compasión y misericordia. Si no muestro ese amor, es un amor que está demasiado oculto. Ya está aquí el amor, aquí está la misericordia de Dios. Solamente usted tiene que expresarla. ¿Me entiende? Está como dice, es que ama mucho la mujer, no ama mucho a mi esposo, ¿sí? ¿Y cuándo se lo dice? Pues nunca. Tenemos, ¿cuántos años casados? 50. ¿Y cuántas veces dijo que lo amas? Nada más cuando me casé una vez. Imagínese. Dios mío. ¿Y cuántas veces le dice que lo ama? Pues una vez en 50 años. Dios. Entonces tiene que mostrarle amor. Bueno, pero también no nada más es amarla. Bueno, invítela por favor a cenar a la esposa. Cómprele ropa por el amor de Dios. Y ahora que sea rico, cómprele un automóvil. ¿Qué les parece? O sea, el amor se tiene que, el amor mostrado o demostrado se convierte en misericordia y en compasión. ¿Entendemos ahí? En otras palabras, el amor ya ha sido derramado en su corazón. Pero si usted no muestra ese amor a esta humanidad y no sale y predique el evangelio para que sean salvos y crean a través de su predicación y sean salvos, no estamos teniendo misericordia y no podemos tener compasión. La compasión y la misericordia de Cristo, en esa tenemos que actuar y operar. ¿Entendemos ahí? Ahora, ahora bien, dice Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. Qué tremendo que cómo nos habla la palabra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. ¿Qué cree? La misericordia de Dios ya nos alcanzó. No nos va a alcanzar, ya nos alcanzó, porque Cristo tuvo misericordia en mí y me rescató del infierno. Y aún me dio este evangelio para que viva una vida en abundancia. Ya la misericordia me alcanzó de Cristo. Y si ya me alcanzó, ahora tengo que externar esa misericordia a esta humanidad que está en tinieblas, mi hermano. Si yo no les predico, es como si dijera, no me importa esta humanidad. Que a Cristo Jesús le costó pagar el precio más alto, que fue su sangre preciosa. Ahora, ¿qué significa? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? En el griego es la palabra elemón, que significa ser misericordioso. Fíjense lo que significa. Bienaventurados los... ¿Sí o no nos dijo que nuestro Padre es misericordioso y que nosotros fuéramos misericordiosos como nuestro Padre? Sí lo leímos ahorita, ¿recuerda? Sí lo leímos. Ok, entonces, ¿qué dice aquí? Lucas 6:36 nuevamente. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es sean ustedes misericordiosos como Dios es misericordioso. Ahora, ¿qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia en el griego es elemón, que significa obviamente misericordioso, que no es simplemente compasivo. Dice, no es simplemente tener compasión por alguien, sino ser activo en compasión. Sí, pobrecito niño, lo vi ay, qué compasión tengo por ese niño que no tiene 5 días sin comer, ay, pobrecito, ¿verdad? Ah, pues sí, pobrecito niño, ¿verdad? Y pasamos de largo como aquel fariseo que pasó con aquel hombre que estaba en la parábola del buen samaritano, ¿recuerda? Y aquel hombre pasó de largo, no vio uno todo dañado, golpeado, y pues aquí, ay, pobrecito, está golpeado, con permiso, nos vemos. Imagínense, eso no es misericordia. Eso no es misericordia. Misericordia es tener una misericordia, una compasión activa, o ser activo en compasión. Se usa se usa de Cristo como sumo sacerdote y de aquellos inclusive que imitan a Dios en su misericordia. ¿Ok? Es una compasión que se demuestra con realizar una acción o un acto de misericordia, ayudando a la persona, no nada más teniendo compasión, sino la misericordia va más allá, sino en realizar un acto para poder ayudar a esa persona. Esa realmente es misericordia.
En Mateo capítulo 9, versículo 13 dice: id pues y aprendan lo que significa, dice Jesús. Mateo 9, capítulo 9, versículo 13: id pues y aprendan lo que significa esto. Mire, aprendan, o sea, a su discípulo dijo: aprendan esto. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no. Pastor, es que me esfuerzo para ir todos los servicios a la iglesia. Quiero tu misericordia, esta humanidad. Pastor, es que no dejo de congregarme ni un día. Quiero tu misericordia a esta humanidad. Pastor, es que yo doy mucho para el reino. Quiero tu misericordia. Quiero tu misericordia. Y no estoy diciendo que no deje de congregarse, ¿me entiende? La misma compasión de Cristo. Hay una palabra para mencionar la palabra compasión. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. La misma compasión de Cristo debe estar en nosotros. Mateo 9, 35 dice la palabra así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, pero no nada más enseñando en las sinagogas. ¿Se fija? Aquí dice: y predicando el evangelio del reino. Enseñaba en las sinagogas a sus discípulos y predicaba el evangelio del reino. ¿A quién? A toda criatura. ¿Y qué hacía Jesús? Recorría todas las ciudades. ¿Y qué hacía? Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. ¿En quién? En los que están congregados en su sinagoga, entre todo el pueblo, mi hermano. Somos imitadores de Cristo, dice la palabra. Sí, pues imitémoslo en eso. Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Juan 14, 12 dice: y que nosotros haríamos las mismas obras de Él y aún mayores, porque Él iba al Padre. Dice: yo los dejo a ustedes, sigan sanando a los enfermos, sigan predicando el evangelio, sigan sanando toda dolencia en las personas. ¿Ok? Y al ver las multitudes, ¿qué dice aquí la palabra? Al ver las multitudes, ¿qué pasa? Dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La gente del mundo no tiene el pastor llamado Cristo. No es su pastor. Ellos necesitan oír el evangelio del reino para que crean y sean salvos. Y hasta entonces Jesús comienza a ser su pastor. Son ovejas dispersas que no tienen pastor. Y Jesús tuvo compasión de ellos, fíjese. Estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envió a obreros. ¿A qué? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sí, pastor, esa oración lo hago todos los días. ¿Qué cree? En mi iglesia todos los días oramos para que el Señor envíe obreros a su mies. Todos los días, en cada servicio: Señor, envía obreros a tu mies. Señor, envía obreros para que prediquen el evangelio. Señor, envía obreros a tu mies. Señor, sigue enviando obreros. Señor, estamos orando, entonces el Señor está enviando los obreros. Hay esos obreros que envía el Señor, hay que se la apartan ellos, ¿no? Que anden caminando por las calles. Pero en esta iglesia de 4 paredes, no. Nosotros nos llevamos encerraditos juntos, viéndonos las caras unos con otros, ¿eh? Pero oramos para que el Señor envíe obreros a sus mies. Dios mío, tomen acción. Y en lugar de orar, esa oración ya no aplica, mi hermano, ahorita. No vamos a orar para que el Señor envíe obreros a sus mies. Salgamos nosotros y nosotros seamos esos obreros. O sea, ¿para qué oro? Para que el Señor envíe obreros a sus mies, cuando yo puedo ser el obrero que vaya a predicar el evangelio. ¿Entendemos ahí? Ya no, Señor, ándale, envía obreros a la mies. Ve tú, hijo mío, no me estés orando eso, por favor. Señor, envía obreros a la mies. Señor, por favor, te pido que envíes obreros. No, hijo, ve tú. ¿Se ha dado cuenta? Las multitudes, tuvo compasión de ellas. La compasión porque estaban desamparadas y dispersas.
Qué impresionante, ¿no? Ver a la gente que todos los días se está yendo al infierno, saber que gente se está yendo al infierno, mi hermano. Ya no podemos rogar al Señor que envíe obreros a la mies. Señor, ya no envíe obreros a la mies, yo soy ese obrero que va a ir. Nosotros nos disponemos a creer en ello y ejecutar esa acción. La palabra compasión significa, es la palabra isplagnizomai, que significa ser movido en las entrañas de uno. Lo más profundo de nuestro corazón debe salir. ¿Qué pasó cuando murió Lázaro? Dígame. Jesús hasta lloró. Lloró Jesús. Esa palabra compasión es de lo más profundo de nuestro ser, que en nuestras entrañas podamos sentir lo que Cristo Jesús sintió al morir por esta humanidad. Eso significa compasión, ser movido en las entrañas de uno. Ser movido a compasión, anhelar con compasión. Por eso dice la palabra que cuando Jesús fue movido a misericordia, fue movido a compasión. Es la misma palabra. Ser movido a misericordia, así se tradujo en Mateo 18:27. Teniendo misericordia se tradujo en Marcos 1:41, la palabra isplagnizomai, que es la palabra compasión. Lucas 10:33 y 15:20, fue movido a misericordia, es la misma palabra compasión. Desde lo más profundo de sus entrañas salía ese anhelo por ayudar a las personas que clamaban a él. Mucha persona muriendo en este tiempo y mucha persona yéndose al infierno. Debemos salir a predicar el evangelio, sanar a los enfermos, echen fuera a los demonios, prediquen el evangelio, vayan, salgan de las cuatro paredes. La misma compasión que estuvo en Cristo, la misericordia de Jesús la manifestó Él. ¿Cómo manifestó la misericordia? No quedándose estático en una iglesia. Mateo 9:27, usted lo puede ver un poquito más atrás. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo. ¿Qué decían en Mateo 9:27 los dos ciegos? Aquí podemos ver la misericordia de Jesús. La misericordia de Jesús no es nada más que murió en la cruz, sino que antes de morir en la cruz, Él venía a hacer las obras de su Padre, ayudando a esta gente y teniendo compasión y misericordia de ellos. Fíjese, desde antes de que el Señor Jesús muriera, Mateo 9:27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Es decir, no nada más me ames, Jesús, sino por favor demuestra ese amor para mí. Estoy ciego, Jesús. Y el 28 dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hechos. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente que nadie lo sepa. ¿Qué pasó? Los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame usted. Porque Jesús tocó sus ojos. Alguien pidió misericordia de Jesús y Jesús mostró misericordia. El mundo y la humanidad están en tinieblas ahorita. Si no salimos a predicar, este mundo se está yendo al infierno. Conforme cada uno que muere, se está yendo al infierno. Y si pasan años y años y no promuevo que salgamos a las calles, el Señor me va a demandar a mí. Si no promuevo que prediquen el evangelio y no pongo yo el ejemplo como pastor, no nada más, porque cuando salimos a las calles, mi hermano, gente que está criticando a los que salimos a las calles, Dios mío, no entiendo esa mente satánica yo. No entiendo dónde viene ese pensamiento, pero no es de Dios. Alguien que critica a alguien que sale a predicar el evangelio, mi hermano, que se arrepienta. Porque ese mensaje no es de Dios. Viene directamente de las tinieblas. Todo aquel que se opone, el que no es conmigo es contra mí. ¿Sí o no lo dijo el Señor Jesús? Si yo no promuevo que usted salga a las calles, yo estaría en contra de Cristo, mi hermano. Y es muy doloroso ver cómo no nada más gente se complace en que no salen a las calles, sino se complace todavía en promover que no salgan. Dios mío, qué triste es ver
¿Dónde está la misericordia que ellos tienen? ¿Dónde está el amor manifestado de Cristo en ellos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? Y todo se convierte en un club social o en una iglesia que no sale a ministrar a los enfermos, donde no hay poder de Dios, se convierte en un club social. Son un club social. No están haciendo discípulos, no están promoviendo que salgan a predicar el evangelio. Es un club social. Es un club social, no más. Pero nosotros no vamos a parar por nada ni nadie. Vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a hacer la convención de Jesús, predicaremos el evangelio, sembraremos la semilla. Queremos una iglesia de 5,000 personas, entonces tenemos que sembrar la semilla. No crean que Dios en automático va a llenar una iglesia. Óigame, la iglesia que yo conozco es porque tienen unas que tienen visión celular martes y viernes, creo, martes y jueves, martes. No recuerdo qué días tienen, que he conocido, mi hermano, han crecido muchísimo, pero no han dejado de predicar el evangelio. No han dejado de predicar el evangelio. Si queremos una iglesia grande, pues no van a llegar en automático. La gente no llega en automático, ¿eh? Deben de cumplirse leyes espirituales. Siembro la semilla, establezco el reino y la gente esa nace de nuevo y es un futuro miembro de la iglesia, o puede ir a otra iglesia, no importa. Pero no dejaremos de predicar el evangelio, mi hermano. Tenemos que seguir promoviendo lo que la verdad dice. Independientemente que personas no quieran salir a las calles, bueno, no es mi culpa si la gente no quiere salir. No es mi culpa que no quieran hacer la comisión de Cristo. Bueno, ya es problema de cada persona. Pero nosotros haremos la comisión de Cristo. Y yo promoveré siempre que salgamos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esas palabras nos deben de resonar. Si no estamos haciendo eso, mi hermano, tenemos que examinar nuestra vida, si la misericordia de Dios está en nosotros. Si estamos manifestando esa misericordia, tenemos que examinarnos, ¿ok? Jesús fue movido a misericordia, nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. ¿Entendemos ese caso de los ciegos? ¿Tuvo misericordia de ellos o no? ¿Cómo podremos sanar a los enfermos para que la misericordia de Cristo se muestre? O nosotros mostremos la misericordia de Cristo a esta humanidad. Nosotros mostremos misericordia, saliendo a predicar el evangelio y sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Esa comisión ya nos ha sido dada en Mateo capítulo 10. ¿Me entiende? Cristo no se quedó encerrado en una sinagoga. Cristo andaba por las aldeas, las ciudades. También los discípulos hicieron lo mismo, andaban con Jesús, salían. Mateo capítulo 20, versículo 33, hay otro caso muy parecido. No sé si es Marcos 20, 33 y 34, a ver si así viene más o menos. Sí, creo que son también otros ciegos, ¿no? Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos, le pidieron los ciegos. Desde el 32, Mateo 20, versículo 32 al 34, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Si Jesús no hubiese, fíjese, deteniéndose Jesús, ¿qué significa deteniéndose? Que iba recorriendo las aldeas, porque eso dice la Biblia, que recorría las aldeas. Si Jesús no sale, esos ciegos no han recibido la misericordia de Dios. ¿Entendemos? Caso 2, mujer sirofenicia. Mateo capítulo 15, versículo 21. Estamos mostrando varios testigos, mi hermano, para que usted entienda. Saliendo Jesús de allí, Mateo 15, del 21 al 28. Y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Nuevamente se traslada de un lugar a otro, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Imagínense cuánta gente no está atormentada por un demonio o un espíritu de enfermedad. ¿Cuánta gente no? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Así el clásico cristiano religioso que está encerrado en 4 paredes. ¿Se da cuenta la actitud de sus discípulos?
viene rogando para que le sanes a su hija. Despídela. Despídela, Jesús. ¿Habrá habido misericordia en la actitud de los discípulos? No, mi hermano. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Realmente lo único que quiere decir que primeramente tenía que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No crea que es a las únicas que tenía que ir Jesús, ¿ok? Sino que primeramente, ¿ok? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabe qué es el pan? La sanidad. Es el pan de los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué significa todo esto? Perrillos es una expresión principalmente para manifestar, en este caso no se refería como los judíos querían tratar a los gentiles, o sea, no es la expresión cuando los judíos se referían a gentiles como perros, porque los judíos le decían a los gentiles perros, era una actitud de un judío hacia un gentil, ¿ok? La palabra perrillos no va en ese sentido. Cuando la analizamos en el griego, la palabra va en el sentido que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, es decir, a los que son inferiores. Pero nunca en ningún momento le dijo a esa mujer perra. No era la expresión en el griego, no, esa expresión no significa que le dijo a esa mujer perra. Una vez me preguntó una persona: oye, qué gacho Jesús, ¿por qué le dijo perra a esa mujer si pidió socorro, ayuda y misericordia? Pidió para su hija que estaba endemoniada. Y Jesús le dice todavía: el pan es para los hijos y para los perros no. O sea, no se refería a eso. La palabra perrillo significa a alguien inferior e indefenso. Es decir, un perrillo, por ejemplo, estoy comiendo en mi mesa y luego llega Chelsea y me está pidiendo comida. Es un animalito que no puede defenderse por sí mismo, un animalito que no puede obtener comida por sí mismo, que yo le tengo que dar la comida, por decirlo así, en la boca. Es alguien que necesita ser alimentado. En ese aspecto se refirió a perrillo aquí, como los que comen debajo de la mesa, no diciéndole a la mujer perra. Así va la palabra griega en ese sentido. ¿Ok? ¿Sí entendemos? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Pero qué cree? ¿Qué necesitaba esa persona indefensa, esa mujer indefensa? Para poder adquirir el pan de los hijos, dígame, ¿qué necesitaba? Venir a Jesús para que ahora pasara a ser alguien inferior, alguien débil, y ahora viniera a ser ¿quién? Un hijo. ¿Tenía la mujer la posibilidad de ser un hijo? Sí. En otras palabras, estás indefenso, débil, a lo mejor no estás ahorita dentro del pacto de Dios, pero ¿qué crees? Vienes a mí, recibes sanidad y ahora sí pasas de ser un perrillo a un hijo que come literalmente en la mesa del Padre. ¿Entendemos ahí? Esa es la expresión correcta de la frase: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entendemos que la frase no es despectiva de Jesús decirle perrita o perrilla o perra a esa mujer, como es gentil. No era esa la expresión, porque la mujer entendió. La mujer entendió el lenguaje de tal manera que, fíjese cómo contestó: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa sus. O sea, se refiere a un perrillo indefenso que comía debajo de la mesa de sus amos. ¿Entendemos? La frase perrillo, ¿sí la entendió? Dígame alguno de ustedes, por favor, antes, ¿qué pensaba de Jesús respecto a esto? ¿Qué había pensado usted? ¿Qué había pensado usted? Que era una expresión despectiva de Jesús. Pero ¿qué enseñan los hermanos tradicionales? La verdad, que Jesús fue muy duro con esa mujer. Bueno, no era la expresión esa, ¿okay? Ahora, la mujer entiende el lenguaje de lo que le dice Jesús: Señor, pero pues si soy indefenso, soy un perrillo que como debajo de la mesa de mi amo, ¿qué cree? Como las migajas de lo que se caen de mi amo. Ella entendió el mensaje de perrillo, ¿sí? Ella sí lo entendió, ¿eh? Y muchos maestros aún de la palabra cristianos dicen: no, ve a Jesús, fue bien despectivo. No es cierto, no fue despectivo, ¿ok?
Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. ¿Tuvo o no tuvo misericordia de la mujer? Esa misma misericordia, hermano, debe estar en nosotros. No podemos dejar este mundo en tinieblas sin salir a predicarle el evangelio del reino, sin sanarlos. Personas que estaban adoloridas, que fuimos a ministrar, tenían, no sé si meses con un dolor de espalda, que su columna no servía. Ya a lo mejor tenía hernias de disco, no sé. A lo mejor ya ocupaban una operación. Pero por la misericordia de Cristo que se manifestó y que nosotros decidimos contribuir con Cristo, mi hermano, ir a predicar el evangelio y sanar a los enfermos, ¿qué cree? Esa persona sanó. Esa carga le fue quitada, porque alguien decidió salir a predicar el evangelio para que si esa persona creía, fuera salvo. No podemos negarle a este mundo el pan de los hijos. ¿Cuál es el pan de los hijos en este contexto? Es la sanidad, la liberación de espíritus inmundos, la liberación de la opresión del mundo de las tinieblas que lo está oprimiendo esa gente, y que no pueden algunos dormir ni de día ni de noche, porque a lo mejor el dolor lo tienen ahí. Pero si nosotros vamos y llevamos el pan de los hijos que nos corresponde a nosotros, y se lo llevamos ahora al que está inferior, al que solamente necesita una migaja de pan para poderse alimentar, mi hermano, lo podemos ahora hacer un hijo de Dios. Y Dios obviamente que ya tuvo misericordia de esa persona hace 2000 años, de tal manera que envió a Jesús, y Jesús mismo dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Si ese sentir hubo en Cristo Jesús, ese sentir debe haber en mí y en usted. Y en cada persona que nos ve por internet debe haber ese mismo sentir. Y si no hay ese sentir, examine su corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Examinémonos. ¿Dónde está nuestro corazón? Importantísimo manifestar la misericordia y tener compasión por este mundo que está en tinieblas. ¿Qué recompensa tengo si tengo compasión por los mismos hermanos? Dígame, ¿qué recompensa tendré? Así, esas son las expresiones. ¿Qué recompensa tendrás si ayudas a otro que es tu amigo? ¿Qué recompensa tendremos? Realmente hay una gran recompensa. Hacemos las obras de Jesús porque somos Jesús aquí en la tierra, somos el cuerpo de Cristo, somos uno con Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, yo no he ido con palabras persuasivas, sino he venido con demostración del poder y del Espíritu. Esas son las obras de la iglesia, esas son las obras que debe hacer toda la iglesia de Cristo. Y no estar encerrado, nuevamente insisto, en cuatro paredes. Eso no es bíblico. Diga quien diga que no quiere salir a predicar las calles, está haciendo algo antibíblico en su iglesia. No está promoviendo que prediquen el evangelio, no está discipulando a su gente para que sanen a los enfermos, para que echen fuera a los demonios, y menos no los está enviando. Y menos él está poniendo el ejemplo y enseñándole lo teórico y lo práctico de lo que dice la Biblia. Sana a los enfermos, liberta a los oprimidos por el diablo. De antemano, en Hechos 10:38 dice que Cristo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes, la unción que Él ha depositado en nosotros es para hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo, dice, porque Dios estaba con Jesús. Si tenemos unción, ¿qué cree? Esa unción no puede quedarse aquí adentro. La unción que Dios nos ha dado es para hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Dios está con nosotros y es Cristo el que va adelante haciendo los milagros, las señales del Espíritu de Dios, confirmando la palabra que sale por nuestras bocas. Y milagros, grandes señales y maravillas se seguirán viendo en cada uno de ustedes si usted puede creer. Pero si no sale a las calles, nunca se verán milagros, nunca se verán señales, nunca se verán maravillas. Nunca se va a ver. Póngase y pémosle gracias al Señor. Hagamos la obra de Jesús. No seamos negligentes, seamos diligentes.
Promovamos el ir a predicar el Evangelio. Promovamos el ir a predicar el Evangelio. Que la misericordia de Cristo, el amor de Cristo esté en nosotros. Es algo triste ver cómo una persona puede estar muriendo en este momento de cáncer y pensar que sin Cristo se va a ir al Seol y el Hades, y no dolernos, no tener la mínima compasión o misericordia por ellos. No, nada más espere a predicar los sábados que venimos a las 5. Predíquele a su vecino, predíquele al que está en la calle, predíquele a toda persona en todo momento. No se espere a salir. Este curso es teórico práctico. La práctica la hacemos cada 3 semanas, que vamos los sábados a las 5 de la tarde a predicar el Evangelio. Ahí hacemos la práctica, pero usted puede practicarlo todos los días con las personas que ve en la calle. Predíqueles, no se quede callado. Hay algo grande que se ha sido depositado en nosotros. Si no practicamos las obras de Jesús, difícilmente veremos. Este curso es de sanidad y milagros, este es seminario de sanidad y milagros, pero la cosa más importante que debe haber en todo creyente es la misericordia de Cristo, el amor de Cristo mostrado a esta humanidad. Si no, difícilmente se van a ver sanidad y milagros. Padre, te damos gracias. Jesucristo, te damos gracias. Hacemos tus obras y aún mayores, Señor. Creemos por fe en el nombre de Jesús que somos tu iglesia gloriosa. Haremos la comisión de Marcos 16:15. Lo primero que tú le dijiste a tus discípulos después de resucitar, Señor, de entre los muertos, fue lo primero que les dijiste: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Id y predicar, salgan y prediquen el Evangelio a toda criatura, para que aquel que creyere sea salvo, y el que no creyere desafortunadamente sea condenado. Pero tú tienes que ir a predicar el Evangelio. Sana a los enfermos, Marcos 16:18. Hablarás nuevas lenguas, y estas señales te seguirán a ti. En mi nombre echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas. Si comieres cosa mortífera no te hará daño. Pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo te lo he mandado, dice el Señor Jesús. Es una comisión que te he designado. Ten la misma compasión que yo tuve en la cruz por ti. Ahora tú muéstrala a los demás. No te quedes con ese regalo. No te quedes con la unción guardada en tu corazón. Manifiéstala, demuéstrala. Esta humanidad está en tinieblas y necesita la luz de Cristo. Y tú eres el designado como hijo de Dios a llevar esa luz. Una luz no puedes guardarla debajo de una cama. Una luz tiene que ponerse arriba, en el candelero, donde se vea y alumbre, y toda oscuridad desaparezca de este mundo. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Dios le bendice, amigo, que nos ve por internet. Sea diligente, haga la obra de Jesús. Y recuerde, próximamente viernes estaremos transmitiendo en vivo a partir de las 7:40, 45, y los domingos a partir de las 12 horas del mediodía. Cristo les ama, a nosotros también, y en su corazón reciba a Cristo. Dígale: tú eres el Señor de mi vida, Señor. En este día te recibo como mi Señor y mi único Salvador, y dedico mi vida a ti, Jesús. Gracias, Jesús, por venir a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos sean en este día, en el nombre de Jesús.